El 8 de agosto de 1847, una pequeña locomotora a vapor llamada Limmat abandonaba lentamente la recién terminada estación de Zúrich con dirección a Baden, remolcando el primer tren suizo. Esta que vemos no es la Limmat original, sino una réplica construida 100 años después. Aquel primer ferrocarril de 21 kilómetros fue conocido como el Spanish Broadleaf Bun, o SBB, que significa el tren de los panecillos españoles, llamado así porque los célebres bollos de Baden ya podían llegar a las pocas horas de salir del horno a las mesas de Zúrich. Casualmente, las siglas SBB de este primer ferrocarril suizo son las que hoy día designan a los Schweizerische Bundesbahnen, los ferrocarriles federales suizos. Esta es la estación principal de Baden en la actualidad, 150 años después de que aquellas primeras ruedas accionadas por vapor cobraran vida. Suiza, uno de los países más pequeños de Europa, tiene hoy una de las redes ferroviarias más densas del mundo. La disposición original de la estación no ha cambiado apenas y el castillo que corona la roca aún vigila el primer túnel ferroviario de Suiza, atravesado hoy sin cesar por modernas unidades de cercanías de doble piso, denominadas S-Bahn. Baden reconoce con orgullo sus lazos con el pasado en este monumento a las locomotoras eléctricas de la clase AE361, introducidas en Suiza en 1921. En 1850, el ingeniero británico Robert Stephenson presentó un plan al gobierno suizo para construir una red ferroviaria estratégica de 600 kilómetros. Finalmente, todas las líneas propuestas fueron construidas, pero no de forma unificada, ya que el gobierno decidió ceder el desarrollo ferroviario a los cantones. Aquello condujo a una pléyade de pequeñas líneas que respondían a intereses locales, sin la menor consideración nacional. La unificación de aquel caos inicial en 5 grandes compañías comenzó en 1853, con la creación del Ferrocarril del Nordeste y del Ferrocarril Central Suizo. El Ferrocarril Unido Suizo, el Ferrocarril del Gotardo y el Ferrocarril Jura-Simplon surgieron durante los 30 años siguientes aproximadamente. En 1854, el Ferrocarril Central Suizo abrió la línea de Basilea a Liestal. De hecho, Basilea tenía estación desde 1845, ya que era el final de la línea francesa procedente de Estrasburgo. Sus vías atravesaban las murallas de la ciudad por una puerta que se cerraba cada noche. El primer túnel importante, el Hauenstein de 2,5 kilómetros, se inauguró en 1858, y la primera línea de largo recorrido que unía los lagos de Constanza y de Ginebra data de 1860. El mayor obstáculo con el que se habrían de enfrentar los constructores era la gigantesca cordillera de montañas que atraviesa el país por su mitad y de este a oeste. Solo unos pocos carruajes de correo se atrevían con los impresionantes picos, y como máximo podían llevar 12 intrépidos pasajeros. Aún así, solo los puertos de San Gotardo, San Bernardino, Splugen y Simplon eran accesibles a los carruajes, y por supuesto exclusivamente en verano. Milán y Lucerna distaban así 31 horas, y por tanto el principal obstáculo de la ruta, el San Gotardo, se convirtió en objetivo prioritario. Un tal Nikolaus Reichenbach había comprendido la necesidad de ferrocarriles de montaña ya en 1863 y obtuvo la patente de un sistema de cremallera. 8 años después, el primer tren de cremallera partió de Wiesnau hacia la cima de la Reina de las Montañas, el Rigi. Era un tren muy lento, una opción inviable para un ferrocarril internacional como debería ser el de San Gotardo.
Suiza e Italia estaban básicamente de acuerdo sobre la necesidad del ferrocarril del San Gotardo, y un triunfalista imperio alemán que acababa de derrotar a los franceses apoyó sin reservas el proyecto. El magnate del ferrocarril, Alfred Escher, fue nombrado presidente de la Compañía del Ferrocarril de San Gotardo, y Louis Favre su ingeniero. Aquella fue una fructífera combinación. Atravesar los Alpes significaba perforar en la montaña un túnel de nada menos que 15 kilómetros. Un ejército de 2.500 hombres comenzó la ingente tarea en el verano de 1872. Los fondos pronto se agotaron, e Italia y Alemania tuvieron que aportar cuantiosas sumas para completar el proyecto. Favre murió en 1879, 7 meses antes de que los dos grupos de trabajo se encontraran en medio del túnel. La gran arteria ferroviaria europea se inauguró por fin en 1882, con locomotoras de vapor y trenes cortos sobre durísimas rampas de 27 milésimas, más duras, por ejemplo, que las de nuestro puerto de Pajares de 20 milésimas. Durante su primer año de explotación, 250.000 viajeros y 300.000 toneladas de mercancías fueron transportadas por aquel primer ferrocarril transalpino. 100 años después se habían alcanzado los 6 millones de toneladas y los 5 millones de viajeros. Hoy aproximadamente el 40% del tráfico de mercancías y el 30% del tráfico de pasajeros utilizan la línea de San Gotardo. En días punta, hasta 250 trenes cruzan el túnel. En Suiza, la demanda ferroviaria siempre ha sobrepasado las disponibilidades de su parque motor. Las pequeñas locomotoras a vapor iniciales dieron paso a sucesivas generaciones de máquinas más y más grandes. En 1909, el ferrocarril del San Gotardo fue absorbido por la red de ferrocarriles federales suizos y unos pocos años más tarde fue introducida la serie C5-6, locomotoras a vapor denominadas Elefante tipo 150. Fueron las más pesadas y potentes máquinas de vapor que cruzaron el San Gotardo. Pero sus días estaban contados, incluso recién salidas de la cadena de producción. En 1910, el ferrocarril privado BLS, Berna, Lochberg y Simplon electrificó su línea a través de los Alpes con tal éxito que se decidió que la del San Gotardo lo sería también. Aunque tal decisión se tomó en 1913, aún llevaría toda una década a concluir el proyecto. El sistema escogido fue corriente alterna a 15.000 voltios. La abundancia de agua en Suiza facilitaba las cosas. 40 locomotoras eléctricas de la clase BE46 fueron construidas para el San Gotardo entre 1920 y 1923. Con 2.040 caballos eran casi el doble de potentes que las locomotoras de vapor a las que iban a sustituir. Desaparecerían así los trenes limitados a unos pocos cientos de toneladas por locomotora, que ascendían lentamente entre 30 y 40 kilómetros por hora. De todas las locomotoras asociadas al Gotardo, las Cocodrilo CE68 fueron las más famosas. Las BE46 se dedicaron al transporte de viajeros, mientras que las ligeramente más potentes Cocodrilo se destinaron a mercancías. Esta Cocodrilo, basada en Etzfeld, aún se utiliza esporádicamente durante los meses de verano. A continuación llegaron las AE47. Se construyeron 127 locomotoras de esta clase entre 1927 y 1934. La mayoría para el San Gotardo y otras rutas de montaña. Sus 3.300 caballos permitían una velocidad máxima de 100 km/h, mientras que sus antecesoras apenas alcanzaban los 75. Todavía hoy algunas AE47 siguen en servicio, eso sí, en las zonas menos escarpadas. A principios de los años 30, los ferrocarriles federales suizos iniciaron las pruebas de 3 locomotoras AE814. Estas gigantes eran, por así decirlo, 2 máquinas acopladas.
La más poderosa de las tres proporcionaba nada menos que 11.400 caballos, el equivalente a 10 de las más potentes locomotoras de vapor. Sin embargo, nunca fueron realmente prácticas, precisamente por demasiado potentes. En las fuertes rampas del San Gotardo, el esfuerzo de tracción sobre los primeros vehículos del tren era demasiado alto y las AE814 debían intercalarse con otra locomotora en alguna parte del tren para repartir la tracción. El problema fue resuelto en parte a principios de los años 40 con la introducción de 12 locomotoras AE46. La velocidad máxima se había elevado ahora a 125 km/h y la potencia a 5.540 caballos. Estas máquinas en su mayoría han sido ya sustituidas, pero prestaron servicio remolcando y empujando trenes en el San Gotardo hasta los años 80. La penúltima locomotora del Gotardo fue la AE66. Se construyeron 120 de esta clase, con 6.000 caballos de potencia, entre 1950 y 1966. Todavía siguen en funcionamiento casi medio siglo después, pero ya no por las laderas de las montañas, porque una máquina aún más poderosa estaba ya en los tableros de diseño. La primera RE66 de 10.600 caballos de potencia, es decir, 7.800 kilovatios, atravesó los Alpes en 1972. En 1980 había 89 de estas locomotoras en servicio y en vísperas del tercer milenio todavía siguen en plena actividad, con frecuencia en doble tracción, bien entre ellas, bien con sus hermanas menores, RE442. Los suizos siempre han ido necesitando locomotoras más y más potentes para remolcar a través de los Alpes mercancías en cantidades aparentemente sin límite, a una velocidad suficiente para no interferir en el constante flujo de trenes de pasajeros. Continúa siendo una ruta muy difícil en términos ferroviarios, con fuertes rampas, curvas cerradas y túneles en espiral. Con objeto de ganar progresivamente altura, los trenes deben circular en zigzag mientras se asciende por el puerto. La fragilidad de los hombres ante los elementos se pone de tanto en cuanto de manifiesto en estos parajes, y alguna línea queda cortada por inundaciones o avalanchas. En el mejor de los casos, el mantenimiento de estas líneas es una tarea ímproba. Quizás el nuevo milenio vea cómo esta sinuosa ruta es sustituida por un túnel de base entre Erzfeld y Bodio. Así, 160 kilómetros de un majestuoso ferrocarril de montaña serían sustituidos por un túnel de 57 kilómetros, en el que los trenes podrían alcanzar los 150 km/h. Pero eso queda para el futuro, y nosotros aún tenemos que concluir nuestra historia sobre el pasado. Desde sus primeros inicios, el principal objetivo ferroviario suizo ha sido enlazar el país con Alemania, por el norte, y con Italia por el sur. 4 de las 5 principales compañías ferroviarias estaban ubicadas en cantones de habla germana, pero en el oeste de Suiza la influencia es francófona. Con el objetivo de enlazar Francia con Italia a través del Simplon, se creó el ferrocarril Jura-Simplon, aunque tal objetivo nunca fue alcanzado bajo propiedad privada. El primer ferrocarril en la parte oeste de Suiza transcurría desde esta estación de Morges hasta Yverdon. Fue construido en 1855 por una compañía inglesa conocida como Ferrocarriles Suizos Occidentales. Se alcanzó Lausanne en 1856 y en 1858 se unió esta línea con el ferrocarril Lyon-Ginebra, siguiendo la orilla del lago de Ginebra. En 1861 se alcanzó Sion, gracias a las ampliaciones alrededor del lago y a través del valle del río Ródano. Los ferrocarriles de la zona oeste continuaban en ebullición. Tras una serie de bancarrotas, unificaciones y reorganizaciones, el Jura-Simplon fue por fin creado en 1890. Con casi 1.000 kilómetros era la compañía de trazado más largo y también la de menor densidad de tráfico. En 1903, los ferrocarriles federales suizos absorbieron el Jura-Simplon y procedieron a completar el túnel del Simplon, cuyas obras habían sido iniciadas 5 años antes. El primer túnel fue abierto al tráfico el 30 de mayo de 1906, pero el segundo túnel no entraría en servicio hasta 15 años después. Con 19,8 kilómetros era, y continuó siéndolo por muchos años, el más largo del mundo.
Desde sus principios estuvo electrificado, inicialmente con un sistema trifásico, tan novedoso como primitivo, y así se mantuvo hasta su conversión en 1930 al sistema unificado suizo, monofásico de corriente alterna a 15.000 voltios. Aunque la frontera italiana se cruza bajo el propio túnel, son locomotoras suizas las que remolcan los convoyes hasta la ciudad italiana de Domodossola. La primera electrificación española, realizada en 1911 en la línea de Almería, utilizó también el sistema trifásico, inspirándose en la tracción eléctrica del túnel del Simplon. Otra de las grandes líneas alpinas que utilizó tracción eléctrica desde su creación fue la del BLS, Berna-Lochberg-Simplon, que facilita, atravesando el Simplon, acceso directo a Italia desde Berna y el norte de Suiza. Fue necesario perforar otro largo túnel entre los pueblos de Kandersteg y Koppenstein, denominado el túnel de Lochberg. Los trabajos se iniciaron en 1906 y los avances fueron rápidos gracias al uso de nuevos taladros de aire comprimido. Un desastroso derrumbe de agua y piedras mató a 25 trabajadores italianos y retrasó la conclusión de la obra hasta 1912. Los trenes comenzaron a circular por el túnel, entonces el cuarto del mundo en longitud, en julio de 1913. Hemos mencionado que Suiza fue pionera en tracción eléctrica, pero no hay que olvidar que durante casi un siglo la mayoría de los ferrocarriles suizos fueron explotados con vapor. De hecho, la tracción vapor no desapareció hasta los años 60. Puede que los fabricantes suizos de locomotoras sean menos conocidos que los alemanes o británicos, pero desde luego no han sido menos avanzados e innovadores. Las primeras máquinas a vapor fueron importadas de Alemania y Francia. En total se compraron en el extranjero algo más de 600 unidades. El Ferrocarril Central Suizo construyó en Olten unas pocas locomotoras autóctonas en 1880, pero el gran fabricante suizo era SLM, Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, constituido en 1873. Ya en 1896, estos talleres habían producido su locomotora número 1000, en este caso para el ferrocarril Jura-Simplon. Hoy día, un siglo después, SLM continúa construyendo máquinas de vapor para ferrocarriles de cremallera suizos y austríacos. Aunque Suiza tiene abundantes reservas de agua para generar energía eléctrica, apenas dispone de otros recursos naturales propios. Y fue esta dependencia del carbón importado la que aceleró la desaparición del vapor. No hubo al principio confianza plena en la electricidad. Esta curiosa locomotora a vapor también usaba energía eléctrica cuando circulaba bajo catenaria para calentar el agua. Aunque los principales sistemas ferroviarios fueron nacionalizados a principios de este siglo, la medida no alcanzó a todo el país y en la actualidad quedan unos 3.000 kilómetros de vías en manos de aproximadamente 40 compañías privadas. El vapor sobrevivió más tiempo en esos ferrocarriles privados, y en el caso del precioso cremallera Brienz-Rothorn-Bahn nunca llegó a faltar. El turismo es vital para Suiza y los trenes de vapor atraen muchos turistas. El Rätische Bahn, ferrocarriles réticos, cuyo tendido de 1 metro de ancho está situado en la esquina sudeste de Suiza, organiza con frecuencia viajes con su locomotora número 1, Ratia, que fue la primera construida para su ferrocarril allá por 1889. Aunque todas las impresionantes locomotoras tipo Mallet de la RHB fueron vendidas para desguace, varios ejemplares de la serie G45 tipo 140 Consolidación están todavía en uso para traccionar convoyes especiales. Esta fue construida en 1906 por SLM. Aunque no se suele pensar en Suiza como paraíso europeo del vapor preservado, hay allí más de 100 locomotoras de vapor en perfecto estado de marcha. Una de las más antiguas es la número 5, construida para el ferrocarril Schienige Platte en 1894.
El vapor todavía resopla con frecuencia en la línea de vía más estrecha de toda Suiza, el Waldenburgerbahn, de solo 750 milímetros. La número 5, bautizada G. Tommen, data de 1902. No muy lejos, en la refinería de Felslossen, en Rheinfelden, hay un ejemplo de vapor industrial todavía en activo. Esta preciosidad de 90 años y ancho internacional perteneció a los ferrocarriles federales suizos hasta 1966. Impecablemente restaurada y conservada, se usa hoy para maniobrar vagones en las vías muertas de la factoría que no disponen de catenaria. Desde comienzos del siglo XX, muchas de las principales poblaciones de Suiza introdujeron sistemas de tranvías de 1 metro de anchura. Eran impulsados por electricidad, pero por si acaso se disponía de locomotoras bien de vapor, bien de combustión interna para hacer frente a fallos en el suministro eléctrico. Este vehículo de 4 ruedas y caldera de vapor vertical con apariencia de tranvía fue construido en 1901 para el Werikon Baumbahn. Aunque hay un amplio interés por el vapor en Suiza, cuyos 150 años de ferrocarril se han cumplido en 1997, solo existe un lugar donde el vapor puede contemplarse en acción con regularidad. El Museo Blonay-Chambly, en las montañas junto a Montreux. Una fuerte rampa de 3,5 kilómetros llega hasta el moderno edificio del museo. A ambos lados hay conexiones con otras líneas férreas, y el Blonay-Chambly está abierto a los visitantes todos los fines de semana del verano. The Weckershaus, o Museo Suizo del Transporte en Lucerna, es el lugar perfecto para examinar con detalle la historia ferroviaria helvética. Excepto en ocasiones especiales, el material permanece estático, pero exhaustiva y hermosamente presentado. La Genf es la locomotora suiza más antigua que se conserva. Construida para el ferrocarril central suizo en 1858, fue una de las primeras en ser apartadas para su conservación justo antes del cambio de siglo. Bajo la colaboración de los ferrocarriles federales suizos con los talleres SLM, alcanzó el diseño helvético de locomotoras de vapor su madurez. Se aprendió mucho de las máquinas compradas en fábricas extranjeras, cuyos diseños no siempre cubrían las necesidades específicas suizas. Una locomotora a vapor en Suiza necesitaba poder hacer frente a paradas muy seguidas, ser capaz de acelerar rápidamente hasta su velocidad normal de marcha y producir suficiente vapor para encarar muy severas rampas. Tenían también que poder soportar la climatología más adversa, cuando todos los otros medios de transporte estuvieran bloqueados. SLM empezó así a producir diseños estándar que cubriesen tales requerimientos. Mientras que algunas compañías privadas seguían prefiriendo comprar en el extranjero, los ferrocarriles federales suizos se ciñeron a los productos de SLM con exclusividad. Algunos diseños compactos del tipo 030 o 33, en la peculiar terminología suiza, fueron construidos para maniobras. Aproximadamente 2.350 locomotoras de vapor fueron construidas para los ferrocarriles suizos en total. En su cenit, 1914, había casi 1.600 máquinas disponibles para el servicio. Por aquella época, los diseños de 2 cilindros habían dado paso a los 3 o 4 cilindros. El sistema articulado Mallet había sido probado y descartado, y el vapor recalentado se utilizaba desde 1905. La SLM había ganado una merecida reputación de fabricante de calidad. De hecho, más de 2.000 unidades fueron exportadas durante la época del vapor y SLM llegó a ser un importante constructor a nivel mundial.
En 1922 y 1923, los ferrocarriles federales suizos experimentaron una locomotora de turbina de vapor. Tuvo cierto éxito y permaneció en servicio durante 4 años hasta ser retirada por los constructores. En 1926, SLM experimentó una locomotora de alta presión diseñada para operar a una presión máxima de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, siendo la de trabajo próxima a los 50. Incluso se realizaron pruebas en vía, pero la rápida expansión de la red eléctrica cercenaba toda nueva ambición del vapor. Con todo, la energía eléctrica no alcanzaba la totalidad de la red, y el vapor se mantenía. En la Segunda Guerra Mundial el carbón escaseaba y los servicios fueron reducidos. El fuel oil no era una verdadera opción, puesto que tenía que ser importado igualmente. Algunas máquinas fueron adaptadas para quemar madera, pero la necesidad del Tercer Reich de enviar suministros al norte de Italia a través de la red suiza garantizó el suministro de ciertas cantidades de carbón, aunque las líneas principales de tráfico internacional estaban ya electrificadas. Hubo algún que otro intento de fuelizar locomotoras de vapor en 1953, pero la tracción eléctrica seguía imparable su marcha. El ferrocarril Mittel-Thurgau fue el último en electrificar todo su parque tractor en 1966, lo que supuso la inmediata reducción de las duraciones del trayecto de montaña entre Rapperswil y Arth-Goldau. El triste honor de traccionar el último servicio programado a vapor correspondió a esta máquina de los ferrocarriles federales suizos el 30 de noviembre de 1968. Los ingenieros ferroviarios suizos fueron siempre conscientes de su principal obstáculo, a la vez el más señero distintivo del país, sus impresionantes montañas. Las locomotoras a vapor de mediados del siglo XIX, que apenas tenían suficiente potencia para remolcar un tren corto en las rutas llanas, difícilmente podían atacar solas rampas importantes. Pero el ingeniero Nikolaus Reichenbach, que había estado en relación con los ferrocarriles suizos desde el principio, tenía otras ideas, y en 1863 obtuvo la patente de un sistema de cremallera colocada entre ambos carriles, al que la locomotora se acoplaba mediante una rueda dentada, para así remolcar un coche ligero por rampas fuertes. En 1869, Reichenbach oyó que su colega Sylvester Marsh había tenido éxito en la construcción de un ferrocarril de cremallera que ascendía al monte Washington en Estados Unidos, y logró que el cantón de Lucerna dictara la concesión de un ferrocarril de cremallera desde Wiesnau a la cima del Rigi. De hecho, hablando con precisión, la concesión terminaba en Staffel, muy cerca de la cima, en donde la ruta alcanzaba la frontera de otro cantón, Schweiz. Este cantón no prolongó la concesión, así que la línea, abierta en 1871, moría en Staffel. El gobierno central asumió poderes para la concesión de ferrocarriles al año siguiente, y fue entonces cuando los habitantes de Arth, al otro lado de la montaña, decidieron construir su propio ferrocarril hasta la cima. De hecho, fue la compañía Arth-Rigi la que terminó de construir la sección final del Wiesnau-Rigi antes de iniciar las obras de su propia línea. Desde entonces Wiesnau paga a Arth un alquiler por esta última sección. Los ferrocarriles a la cima de Rigi ascienden hasta los 1.750 metros sobre el nivel del mar en unos 8 kilómetros, con una rampa máxima de 200 milésimas. En la otra orilla del lago Lucerna, Eduard Locher planificó un ferrocarril hasta la cima del Pilatus que alcanzaría los 1.629 metros en 4,3 kilómetros. La rampa máxima de este cremallera es de 480 milésimas, el récord mundial. El sistema Reichenbach no era seguro con tal inclinación, así que Locher diseñó su propia cremallera. El espectacular ferrocarril se inauguró en 1889. Al contrario que el Rigi, de ancho internacional, el Pilatus Bahn fue construido con un ancho de 800 milímetros entre carriles. Tender líneas férreas hasta algunos de los picos más elevados de Europa era una actividad agotadora, pero el incansable crecimiento del turismo garantizaba el éxito. Sin embargo, lejos de los principales centros turísticos también se construían ferrocarriles de cremallera.
En 1875, 4 años después del éxito de Reichenbach en el Rigi, el Rosham-Heidenbergam empezó su mucho más anónima carrera conectando dos poblaciones en el noroeste de Suiza. En 1891 nació el cremallera del Monte Generoso, el primero y todavía el único al sur de los Alpes. También fue único porque en él el vapor no dio paso a la tracción eléctrica, sino al diésel, siendo la única línea suiza en usar esta forma de tracción exclusivamente. Pero también aquí la tracción eléctrica llegó en 1982, dejando al preciosísimo Prinz Rothorn como el único cremallera no electrificado de Suiza. La construcción de nuevos cremalleras se aceleró en la última década del siglo pasado. En 1892, la línea de 10 kilómetros hacia Rocher-de-Ney, junto a Montreux, fue el primer cremallera de los Alpes del cantón de Vaud. El ferrocarril de montaña más elevado de Europa apareció en 1912, en un punto cercano a los picos de Eiger, Monch y Jungfrau. El primer tramo del Bengenalp, el ferrocarril que acomete esta ascensión, se inauguró 19 años antes. De hecho, dos líneas del ferrocarril, una procedente de Lauterbrunnen y la otra de Grindelwald, se encuentran en Kleine Scheidegg, a 1967 metros sobre el nivel del mar y a la sombra de la intimidante cara norte de Eiger. Juntas forman el ferrocarril de cremallera más largo de Europa, con 19 kilómetros de vías. El ancho de vía es de 800 milímetros. Los primeros recelos a que un ancho tan reducido fuera peligroso ante las fuertes ventiscas alpinas parecían no tener fundamento. Pero de hecho en 1996 un tren fue volcado por el viento. El ancho métrico fue el elegido para la línea que va desde Kleine Scheidegg a Jungfrau, así es que los viajeros tienen que realizar un transbordo. La primera sección desde Kleine Scheidegg a Eiger-Helder se inauguró en 1898 y fue el primer ferrocarril de cremallera totalmente electrificado desde sus principios. Desde Eiger-Helder hasta la cima, todo el trayecto transcurre por un túnel. A esta altura la ladera tiene tal inclinación que incluso si se viajara por ella, no sería posible avistar la valla abajo. La construcción del túnel duró más de 14 años. Desde 1912 miles de trenes han atravesado el túnel llevando a bordo millones de turistas hasta una estación terminal subterránea a 3.454 metros sobre el nivel del mar, denominada Jungfrau. Poca distancia, a pie a través de túneles de acceso, se accede a una de las vistas más sobrecogedoras de los Alpes. Hoy, 16 ferrocarriles de cremallera con un total de 110 kilómetros escalan las impresionantes montañas helvéticas. A los sistemas de cremallera de Locher y Reichenbach se les ha unido los de Roman Abt y Emil Struve. Antes de cambiar de tema, hay que recordar que en Suiza otros 11 ferrocarriles hacen uso de sistemas de cremallera en parte de su trayecto. En algunos, como el Furka-Oberalp, los tramos de cremallera son más largos que la totalidad del trayecto de muchos ferrocarriles solo a cremallera. Sus locomotoras están diseñadas para circular en adherencia a una velocidad considerada normal, que se reduce a 12 km/h en los ascensos y a 8 km/h en los descensos por los tramos de cremallera. La tracción eléctrica es actualmente utilizada en casi toda la red suiza, eliminando toda dependencia de combustibles importados. Hay una cierta controversia respecto a cuál fue el primer ferrocarril en sentido estricto en utilizar energía eléctrica, pero digamos que el Burgdorf-Thun ha sido tradicionalmente considerado el primero. Un sistema de corriente alterna, trifásica, fue introducido en esta línea en 1899. Aunque no era propiamente un ferrocarril, el primer tranvía eléctrico de Suiza le precedió 11 años antes. El tranvía Orbe-Chavornay de 1894 fue el primero eléctrico y de ancho internacional. En 1896, el Jungfrau fue el primer ferrocarril de cremallera en utilizar electricidad, aunque la línea estaba en aquel entonces terminada solo desde Kleine Scheidegg hasta Eiger-Helder.
En el mismo año de 1896, el tranvía de Lugano fue la primera instalación trifásica del mundo. Las autoridades del momento se dieron rápida cuenta de que era necesario unificar el suministro eléctrico y los ferrocarriles federales suizos, tras su creación en 1902, iniciaron una estrecha y duradera cooperación con la compañía Oerlikon. Se decidió iniciar pruebas en la línea Sibach-Bettingen con corriente alterna monofásica. Los ensayos comenzaron en 1904 y duraron 5 años. Aunque la experiencia tuvo éxito, la línea volvió al vapor una vez concluidos tales ensayos. El túnel del Simplon, que había sido electrificado en trifásico desde su apertura en 1906, recibió en 1930 corriente alterna monofásica. El ferrocarril Berna-Lochberg-Simplon se electrificó entre 1910 y 1913 en monofásico. Algunos problemas surgidos debido a la conmutación de los motores de tracción fueron mitigados reduciendo la frecuencia de la corriente. Los ferrocarriles federales suizos decidieron electrificar la línea del Gotardo con corriente alterna monofásica a 15.000 voltios en 1914, pero la guerra retrasó la conclusión del proyecto hasta 1922. La sección en túnel ya se había electrificado provisionalmente 2 años antes a 7.500 voltios. En vía estrecha, los ferrocarriles réticos empezaron su electrificación en 1913, y la totalidad de sus 300 kilómetros de vía quedó bajo catenaria en 1922. Las líneas Schur, Arosa y Bernina se incorporaron a la red en 1942. Ambas usaban corriente continua en lugar de la alterna del resto de los ferrocarriles réticos, una diferencia que persiste hoy en día. En 1928 el 55% de la red federal estaba electrificada y se continuaban los trabajos. En 1945 eran ya 3.500 los kilómetros bajo catenaria. Se construyeron 7 grandes centrales hidroeléctricas con una producción total conjunta de 502 millones de kilovatios hora. Fueron en gran medida las necesidades de las locomotoras eléctricas para la línea de San Gotardo las que impulsaron muchas de aquellas innovaciones. Por ejemplo, se descubrió que la energía consumida en los tramos de subida se podía compensar parcialmente con la recuperada en los de bajada, haciendo uso de los motores de tracción para frenar eléctricamente como complemento al freno neumático. Así era posible alcanzar mayores velocidades de bajada en la medida en que se reducía el recalentamiento por fricción de las zapatas sobre las ruedas. Las diferentes tensiones de electrificación de los países limítrofes impidió en Suiza el intercambio internacional de locomotoras. Al crearse en 1960 la red Trans-Europe Express, se construyeron estos electrotrenes de 6 coches capaces de adaptarse a los 4 diferentes sistemas europeos de electrificación y de cambiar de uno a otro en movimiento. Una tradición hoy continuada en el Pendolino, bicorriente italiano, que presta servicio internacional entre ciudades de Italia y Suiza. Los diseños suizos de locomotoras eléctricas parecieron estancarse en los años 70 y 80. 4 locomotoras de la serie RE44 cuarta fueron construidas a principios de la década de los 80 como máquinas supuestamente emblemáticas de cara al fin de siglo. Pero no fue así. Fueron las líneas de vía estrecha, los ferrocarriles réticos, Montreux, Oberland-Bernois y Furka-Oberalp, entre otros, quienes parecían generar mayores innovaciones.
No fue hasta la llegada de las RE 460 a principios de los 90 que se fijó la orientación del desarrollo del parque motor para el futuro inmediato. El periodo de puesta a punto ha sido largo y problemático. Era frecuente ver estas elegantes máquinas en humildes trenes de mercancías. Pero los problemas fueron superados. La serie se desarrolló rápidamente y en la actualidad es algo familiar en todo el país. Los ferrocarriles federales suizos prestan atención también al diseño de electrotrenes. Ya se ha realizado un pedido de 35 electrotrenes basculantes a Adtranz, pero estos no prestarán servicio hasta bien entrado el nuevo siglo. Aunque el desarrollo ferroviario suizo ha sido de gradual transición desde el vapor a la tracción eléctrica, también se han ensayado otras formas de propulsión. En 1941, el constructor Brown Boveri diseñó una locomotora con turbina de gas, la primera en su género del mundo. Sus 4 motores de tracción desarrollaban 1.400 caballos y una velocidad máxima de 110 km/h. La tracción diésel ha estado desde su invención presente en las vías suizas y sigue en uso en la actualidad. 4 automotores de combustión interna fueron construidos en un periodo de 5 años, a finales de los 20. En 1935 hubo un Amago con automotores aerodinámicos de viajeros, con 2 unidades de similar carrocería a los famosos eléctricos Flecha Roja. Sus motores diésel tenían transmisión mecánica y 290 caballos unitarios. La transmisión diésel eléctrica fue también probada en 1939 sobre estos furgones automotores. Diésel procedentes de países limítrofes realizan con frecuencia maniobras y trabajos en zonas donde la tracción eléctrica no existe o ha sido desconectada. Quedan aún más de 300 diversos y pequeños tractores diésel en servicio en la red principal suiza, sin contar los de líneas privadas. Hay 48 tractores diésel medianos como este BM44 y finalmente 61 grandes locomotoras diésel para maniobras en las principales estaciones de clasificación y para trabajos pesados de rescate. La expansión gradual del tráfico ha mantenido una constante presión sobre las existencias tanto de material remolcado como de tracción. El equipo reutilizable ha sido con frecuencia reparado en lugar de abandonado. La clase AE47, en su día muy típica, es un ejemplo. Estas venerables máquinas tienen más de 70 años, ya que datan de 1927. La historia se repite en los ferrocarriles privados. Los réticos, por ejemplo, de vía de 1 metro de ancho, todavía conservan varias de sus famosas cocodrilo de los años 20. Hoy siguen en el servicio diario en muchos trenes mixtos. En la línea turística Montreux-Oberland-Bernois, diseños futuristas como el Crystal Panoramic Express se entremezclan con máquinas de viejo pedigrí, de la época dorada de los coches Pullman. No hay un movimiento particularmente activo de conservación en Suiza, al menos no tan desarrollado como en Gran Bretaña, Alemania y Holanda. Quizás aquí no resulta tan necesario porque los ferrocarriles federales suizos, por ejemplo, conservan multitud de material histórico por todos los depósitos de la red. Salen a la luz de forma regular, normalmente el mismo día de la semana durante todo el verano. La privilegiada ubicación del país como encrucijada de Europa ha asegurado siempre un enorme tráfico. En el nivel superior de prestigio, expresos de larga distancia con lujosos coches Pullman y Wagonslits cruzaban el país uniendo lugares tan distantes como Calais, Ámsterdam, Roma,
Venecia, Viena y Estambul. Las rutas del San Gotardo y el Simplon son hoy obligadas para cualquier tour europeo digno de tal nombre. Zúrich se convirtió en la estación de transbordo para las líneas hacia Oriente a través del Paso Arlberg, en Austria. Pero por supuesto no todo fue lustre y oropel. Algunos de aquellos expresos eran lentos y sucios y admitían viajeros tanto para cortos recorridos internos como para trayectos internacionales. Durante el terrible invierno suizo, el ferrocarril resulta clave. Cuando la mayoría de los puertos alpinos de carretera quedan cerrados, los trenes deben seguir circulando. El sistema de transportes públicos del país está totalmente integrado, lo que incentiva su uso. Más de 50 ferrocarriles privados complementan la red federal, pero no hay servicios duplicados. El Kursbuch, una especie de biblia de horarios del transporte público, cubre todas las líneas de autobuses, teleféricos, funiculares y barcos de los lagos. Y todo está sincronizado. Increíblemente el sistema funciona, y nunca mejor dicho, como un reloj. Las líneas de poco tráfico, que en otros países serían cerradas, están aquí mantenidas con subvenciones. Los operadores de autobuses privados no están autorizados a competir por el tráfico público, y de hecho el Servicio Nacional de Autobuses Postales mantiene un virtual monopolio. Por aquí y por allá hay un continuo programa de renovación, sustitución y expansión. El imparable crecimiento del tráfico se ha sentido sobre todo en las rutas principales. El 80% del tráfico se concentra en tan solo el 20% de los 5.000 kilómetros de tendido ferroviario helvético. Si quisiéramos definir un ferrocarril suizo típico, habría que referirse a una línea rural de vía única enlazando poblaciones que distan 4 o 5 kilómetros entre sí. Un ferrocarril como el EBT, Emmental Burgdorf-Thun, que atiende una extensa área del centro de Suiza. En realidad se trata de un grupo de 3 ferrocarriles que conectan con los federales en 3 puntos. La estación de Thun es compartida con el Berna-Lochberg-Simplon. El grupo controla 160 kilómetros de tendido con 47 estaciones. El EBT ofrece servicio de viajeros cada media hora en ambas direcciones, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Un ferrocarril modesto, pero de trascendente contribución, ya que fue de los primeros en ensayar la tracción eléctrica y hoy celebra aquel hecho participando en festivales. Ferrocarriles como este Emmental Burgdorf-Thun son piezas clave del sistema de transporte suizo, poco conocidos fuera de su área, pero cuyos trenes hacen muchísimos kilómetros diarios. De hecho, solo los servicios de viajeros de los ferrocarriles privados suizos hacen más de 100.000 kilómetros cada día. Cuando se creó la red Trans-Europe Express, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Suiza se convirtió en un eje de considerable importancia en los viajes internacionales de larga distancia. Incluso a mediados de los 90 era posible ver locomotoras con el viejo esquema de pintura de la TEE. En 1987, la Trans-Europe Express dio paso al actual Eurocity, administrado por los ferrocarriles holandeses. 20 unidades Eurocity cruzan Suiza cada día, muchas de ellas aún con la denominación original TEE, como el Lochberg, por ejemplo, que sigue enlazando Dortmund en Alemania con Brick en Suiza. Dos Eurocity conectan Suiza y Austria, el María Teresa de Viena a Zúrich y el Transalpino de Viena a Basilea. La red Eurocity solo incluye servicios diurnos, pero se complementa con trenes nocturnos EN, Euronacht, como el nuevo Talgo Pau Casals de Zúrich a Barcelona y el berlinés desde Berlín, por supuesto, a Zúrich. También están los tradicionales Wiener Walzer y Comet. Hay otros servicios nocturnos también con coches cama fuera de la red Euronacht.
Desde mediados de los 80, los TGV han experimentado una enorme expansión en Suiza. Al principio, solo el TGV París-Ginebra atravesaba una pequeña área de suelo suizo y los viajeros con destino a Berna transbordaban en Frasne a un electrotren que antes era un TEE. Hoy el tren francés de alta velocidad tiene 14 servicios diarios en Suiza, con destino no solo a Ginebra, sino también a Berna, Brick y Lausanne. Un hombre de negocios puede ahora salir de la capital suiza a las 7 de la mañana para estar en la capital francesa antes de las 11:30, trabajar allí 4 horas y media y estar de vuelta en Berna antes de las 8:30. Incluso puede salir de París más tarde a las 6 y haciendo transbordo en Frasne llegar a casa antes de medianoche. Todo esto era antes, incluso en la era del Trans-Europe Express, absolutamente impensable. El ICE alemán de alta velocidad también se ha expandido por Suiza. El primer servicio fue el Panda, que conectaba Zúrich con Hamburgo, vía Basilea, Frankfurt y Hannover, un viaje de casi 8 horas en su mayor parte a la velocidad normal de cualquier expreso. En 1996, el ICE llegó a Interlaken con el Thunersee, un tren que aprovecha la posibilidad negada al viajero durante los últimos 50 años de viajar a Berlín a través de lo que antes era Alemania del Este. El Johanna Spiri es otro de los servicios diarios del ICE entre Frankfurt y Zúrich, mientras que el Biberwald-Stersee circula los fines de semana entre Lucerna y Kiel. Pero no todos los expresos internacionales son tan conocidos. Hay muchos servicios Intercity que parten o atraviesan Suiza cada día hacia destinos extranjeros. Trenes sin nombre que circulan diariamente desde Sestri Levante a Stuttgart, de Milán a Zúrich, de Trieste a Zúrich y de Milán a Stuttgart. Otra posibilidad diaria que ofrece este fin de siglo para acceder a Suiza es el Pendolino italiano. Su capacidad de basculación al paso por las curvas le permite altas velocidades sobre las tortuosas rutas de Milán a Ginebra vía Brick, de Milán a Basilea por la línea Lochberg y de Milán a Zúrich por la ruta de San Gotardo. Aunque es alto el número de viajeros de larga distancia en Suiza, lo es más y con diferencia el de personas que inician y concluyen su viaje en el propio país. El pasillo más concurrido es el de Ginebra a Zúrich a través de Lausanne y Berna. Las viejas composiciones express con tracción por cabeza y cola que han prestado este servicio durante décadas tienen sus días contados. Más pronto o más tarde serán sustituidas dado el rápido incremento de las nuevas locomotoras RE 460. Entraron en servicio en noviembre del 96 y pronto llegarán a ser un elemento familiar en muchas partes de la red federal suiza. Suiza es un país eminentemente conservador, pero sus ferrocarriles no lo son en absoluto. Los cambios están a la orden del día. Los logotipos de McDonald's aparecieron en varios coches restaurantes a principios de los 90 y un creciente número de locomotoras portan ahora publicidad. Este nuevo medio móvil de promoción es probable que se extienda a un sinfín de máquinas en el futuro, ya que la voluntad de los contables suele predominar sobre el deseo de los gerentes de mantener una imagen corporativa uniforme. Los años 80 y 90 han visto la introducción y expansión de la red S-Bahn de Zúrich. En apenas 10 años, desde sus inicios en 1987, la red S-Bahn ha crecido hasta los 365 kilómetros. Más de 100 trenes de cercanías de doble piso con 36.000 asientos circulan por 10 líneas con 117 estaciones. El tráfico de cercanías se ha incrementado en estas rutas en un 40%. Aunque los sistemas suburbanos están ya muy extendidos en otros países como España, esta red es por ahora única en Suiza, sin que haya avisos de desarrollo inmediato en otras ciudades. Que sepamos, en ningún otro lugar del mundo, los cercanías tienen que compartir vías tan concurridas por tráficos de mercancías e intercity tan intensos. El tráfico de mercancías seguirá incrementándose, aunque concentrado en las rutas principales.
El servicio diario de recogida de mercancías en todas las estaciones, ya desaparecido en muchos otros países, puede que llegue a ser también vulnerable aquí, en especial en áreas menos montañosas en donde el bloqueo invernal de las carreteras es menos intenso. Si Suiza continúa prohibiendo la circulación de camiones pesados, los servicios de larga distancia transportando tráilers mantendrán su expansión, en particular tras la construcción del túnel de base del Gotardo. Esta semblanza de los ferrocarriles suizos no estaría completa si no mencionásemos sus servicios postales. Los familiares coches correo del PTT han sido una constante de virtualmente todos los ferrocarriles suizos desde sus comienzos. En muchas zonas el servicio de correo y paquetería es realizado exclusivamente por el tren. De hecho, las autoridades postales son los mayores clientes del ferrocarril y es probable que continúen siéndolo per in eternum. La faceta turística del ferrocarril suizo es la más conocida en otros países. La Rail Pass, o tarjeta de vacaciones suiza, ha sido algo obligado para generaciones de turistas en vacaciones por Suiza. Su sistema integrado de transportes, junto con la validez de la tarjeta para todos los medios de transporte, ha abierto el país de par en par al turismo. Algunos ferrocarriles, como el Montreux-Oberland-Vernois, prestan especial atención al turismo dedicando vehículos específicos para los visitantes. Es el caso del Crystal Panoramic Express. En la práctica, casi todos los ferrocarriles de cremallera están dedicados al turismo, al escalador y al esquiador. En temporada, muchos trenes llevan vagones especiales para los esquíes. En algunas zonas, el tren es la única forma viable de transporte en invierno. Los turistas comparten los asientos con escolares y gentes en camino al trabajo o al mercado. Para millones de turistas y muchos miles de suizos, el Glacier Express es con diferencia el tren que mejor recoge la esencia de los ferrocarriles suizos. Circula todo el año sobre una ruta de 250 kilómetros entre Saint-Maury y Zermatt. Remonta puertos de montaña inaccesibles en invierno, atraviesa 291 puentes y viaductos y 91 túneles, uno de ellos de 7 kilómetros, el de Albula, el más largo en vía estrecha del mundo. En pleno verano el tren circula dividido en 5 o 6 largas secciones. En invierno hay un solo tren en cada sentido de esta ruta que atraviesa 3 cantones sobre vías de 3 ferrocarriles privados distintos. El viaje dura 8 horas y es el único que se adentra en los Alpes, de este a oeste, en lugar de norte a sur. Su construcción fue un milagro de la ingeniería que pasma a los visitantes. Trenes como el Glacier Express aseguran a Suiza un puesto único en la historia ferroviaria. Con sus imágenes despedimos este programa dedicado a los emblemáticos ferrocarriles suizos, recordándoles que en nuestro catálogo tienen a su disposición, si lo desean, un vídeo monográfico sobre este extraordinario tren, el Glacier Express.